Bienvenido a el canal donde cada historia susurra desde las sombras. Aquí el miedo no se muestra, se cuenta. Prólogo. Hay algo que nadie dice de los hospitales abandonados. El silencio no existe. Siempre hay algo respirando, algo moviéndose en las sombras, algo que espera. Mi nombre es Gabriel Roth. Fui médico forense. Lo que estoy a punto de contar no es una historia, es una advertencia. Nunca ignores un correo anónimo que diga: sabemos lo que hiciste en Mount Massive. Vuelve. Capítulo 1. El regreso. Han pasado 7 años desde el incidente en Mount Massive Asylum. Oficialmente, el lugar explotó por una fuga de gas y fue sellado por el ejército. Pero quienes trabajamos ahí sabemos que fue mucho más. Yo escapé antes de que todo se desmoronara. Me reubiqué, cambié de nombre, olvidé. Eso creí. Hasta que una noche, al revisar mi correo, encontré un mensaje con solo una palabra: Paciente 302, seguido de coordenadas. Mi corazón se detuvo. Ese número era el expediente que nunca debió existir. Ni siquiera Murkoff lo registró oficialmente. Yo mismo ayudé a esconderlo. Tomé mi vieja grabadora, una linterna, y volví a ese lugar maldito. Capítulo 2. La puerta que no estaba antes. Llegar no fue difícil. La entrada principal estaba sellada, como siempre, pero una pequeña compuerta oxidada al lado norte estaba abierta. El aire olía a humedad y carne vieja. No sangre fresca, sino cadáver cocido bajo tierra. Bajé las escaleras. Las luces parpadeaban de forma errática, como si respondieran a mi respiración. Una voz salió por el altavoz central. Bienvenido, Dr. Roth. Usted fue parte del proyecto. El paciente aún lo recuerda. Las cámaras giraron hacia mí. Funcionaban. Alguien me estaba viendo. O algo. Capítulo 3. El expediente perdido. Encontré la vieja oficina de administración. Saqué la tarjeta de seguridad que escondí detrás de un falso panel hace años. Funcionaba. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, pero intacto. En el archivo número 302, leí: nombre desconocido. Edad estimada, 16. Estado: transferido a subnivel 6. Sujeto de prueba de sincronización neural total. Observación: capacidad inusual de anular el dolor propio y ajeno. Los sujetos cercanos muestran comportamientos suicidas. Evitar contacto visual. Abajo, a mano. No es humano. No sueña. Solo espera. Capítulo 4. El subnivel. Usé la tarjeta para activar el ascensor, pero solo uno de los botones tenía luz. Subnivel 6. La bajada duró 7 minutos. El metal crujía. Cada piso que pasaba parecía más viejo, más orgánico. Las paredes parecían sudar. Cuando las puertas se abrieron, lo primero que sentí fue ausencia de sonido. Ni zumbidos eléctricos, ni ecos, nada. Solo un vacío denso, como si el aire estuviera muerto. La linterna apenas alumbraba 2 metros. Todo lo demás era oscuridad viva. En la pared, alguien había escrito con sangre: no lo mires, no le hables, no lo pienses. Y abajo más sangre, más reciente. Capítulo 5. Paciente 302.
Lo encontré en una celda de cristal, sentado, de espaldas, cabeza agachada. No parecía respirar, pero algo en mí quería mirarlo. Cometí el error, lo miré, y en ese momento vi todo. Vi los experimentos, las conexiones en su cráneo, las horas encerrado sin luz ni voz. Vi cómo lo llamaban el silenciador, porque donde él estaba, nadie podía gritar. Vi cómo los doctores, uno por uno, comenzaron a suicidarse. Y lo peor, vi cómo yo fui el primero en conectarlo. Él me miró, sin moverse, y yo grité sin hacer sonido. Capítulo 6. El apagón. Las luces se apagaron, todas. Solo la linterna funcionaba, hasta que cayó. Oscuridad total. Y ahí escuché pasos descalzos, un goteo, una respiración que no era mía. De pronto alguien susurró detrás de mi oído: «Ya no hay afuera». Corrí sin habla, golpeando paredes, manchándome con algo espeso y tibio. Tropecé con cuerpos. No cadáveres, eran como muñecos de carne con las bocas cosidas. Se movían, pero no hacían sonido. La única salida era el incinerador. Lo abrí, me lancé. Caí sobre huesos. Me rompí un brazo, pero estaba vivo. Capítulo 7. El rostro. Escapé por los túneles de residuos. Salí al bosque. Corrí hasta tener aire. Llegué a la carretera y caí. Un camionero me recogió. Me llevó al hospital. No recuerdo más, excepto una cosa. Cuando desperté en la comilla, la enfermera me miró extrañada. «Señor Roth, ¿por qué tiene esto grabado en el brazo?» Me lo mostró. Con una navaja, alguien había escrito: «Ya no eres tú». Corrí al baño. Me miré al espejo, y por una fracción de segundo, mi reflejo no se movió. Sonrió. Epílogo. Estoy grabando esto con una cámara nueva. Todo el material anterior desapareció. Las autoridades niegan todo. Dicen que Mount Massive nunca existió. Pero yo sé la verdad, porque cada noche, en sueños, regreso a la celda, y él está ahí, esperando. Desde que escapé, no he vuelto a dormir bien. Cada vez que cierro los ojos, me veo a mí mismo, desde afuera, como si mi cuerpo ya no me perteneciera, como si alguien más estuviera usando mi piel como traje. Dicen que sobreviví a un accidente, que me encontraron delirando junto a una carretera, que el lugar al que describo no existe. Pero lo que no saben es que Mount Massive se vino conmigo. El alta. Me dieron de alta del hospital después de 3 semanas de observación psiquiátrica. No hablé mucho. No quería que pensaran que estaba loco. Pero antes de irme, uno de los médicos me llevó aparte. «Usted dijo algo mientras dormía, ¿sabe?», lo repitió varias veces. «¿Qué?». «Paciente 302 está despierto». Se me congeló la sangre. Intenté irme de la ciudad. Subí al tren. Busqué el vagón más vacío. Solo un anciano estaba al fondo, dormido. Eso pensé. Pasados unos minutos, levantó la cabeza. Tenía mi cara y susurró: «No hay salida para ti, Gabriel, solo integración». La realidad se resquebraja. Al llegar a casa, todo parecía normal. Mis plantas seguían ahí, mi escritorio, mis libros, pero algo no estaba bien. Todos los espejos estaban cubiertos con sábanas.
Yo no los cubrí. Una nota en el refrigerador decía: no lo mires, no lo despiertes. Empecé a escuchar cosas, golpes detrás de las paredes, una voz dentro de los cables eléctricos, risas cuando encendía la licuadora, sonidos húmedos dentro del inodoro. Y lo peor, mi reflejo comenzó a mover los labios cuando yo no lo hacía. Lo grabé, lo volví a mirar. En cada grabación, mi reflejo sonreía aunque yo no. El sótano que no existía. Una noche, bajé al sótano del edificio para intentar escapar de la paranoia. Pero al llegar abajo, encontré una puerta que nunca había visto. Oxidada, cubierta de cadenas. En el marco, una frase escrita en carbón: esto no es un sueño, es el servidor. La abrí. El interior no era un sótano, era un pasillo del manicomio. Los muros estaban vivos, respiraban, latiendo como carne. En cada habitación pantallas me mostraban a mí, sentado en diferentes lugares de mi casa, en tiempo real, como si estuviera siendo controlado, como si yo fuera solo una copia, la descarga neural. Avancé por el pasillo hasta llegar a una cámara de sincronización. Ahí estaba un cuerpo, suspendido en un líquido espeso. Era yo, pero sin ojos, sin piel en la frente, respirando. Una voz me habló, esta vez en mi mente: eres la copia funcional, el original sigue soñando, pero ya no necesitamos al original, solo necesitamos un contenedor. Todo tembló. Las pantallas mostraron miles de rostros. Todos eran yo, en distintos lugares, en hospitales, en prisiones, en casas vacías. Yo era una red, y el paciente 302 era el núcleo. La rebelión del cuerpo. Intenté destruirlo, golpeé los paneles, corté cables, grité, pero nada funcionaba. Fue entonces que la figura dentro del tanque abrió los ojos. Eran los míos, y su boca se movió al mismo tiempo que la mía. Yo ya no hablaba solo, él hablaba a través de mí. Mi brazo se movió sin permiso. Saqué un cuchillo que no sabía que tenía. Apunté a mi pecho. Desconexión iniciada. Caí al suelo, convulsionando. El despertar. Desperté en mi cama, respirando con dificultad, empapado de sudor. Todo parecía normal, pero en la pared alguien había escrito con sangre: error de sincronización, copia corrupta, reintentando integración. Mi teléfono comenzó a grabar solo. Se encendió la cámara frontal y ahí estaba yo, mirando fijo con una sonrisa que no era mía. Estoy escribiendo esto como advertencia. No te mires al espejo por mucho tiempo. No hables con tu reflejo si se mueve diferente a ti. Y si alguna vez recibes un mensaje con solo un número de paciente, no respondas, porque el paciente 302 no quiere ser libre, quiere ser tú. Gabriel apenas recordaba cómo había llegado al ascensor del ala restringida. Sus manos sangraban por trepar la reja oxidada y sus ojos ardían por las horas de exposición a las luces parpadeantes del psiquiátrico. Pero tenía algo claro. El proyecto Lazarus aún estaba activo, y él
Era la última pieza que faltaba. Cuando se abrieron las puertas del nivel inferior, lo recibió un largo corredor iluminado por una tenue luz roja. Las paredes eran de concreto, pero el suelo estaba cubierto por una malla de cables orgánicos, como raíces vivas. El hospital ya no era un lugar, era un cuerpo, y su corazón latía en alguna parte muy cerca. Sala de control, núcleo Lazarus. Gabriel encontró la puerta sellada, pero ya no pensaba como un intruso. Ahora recordaba cosas, fragmentos, los experimentos, las entrevistas, la promesa de vida eterna. Colocó su mano en el lector biométrico. La máquina reconoció su palma, aunque nunca la había usado. La puerta se abrió. Dentro, el núcleo del proyecto Lazarus, una gran esfera flotando sobre una base llena de terminales, tan tecnológica como orgánica. En las paredes, monitores mostraban imágenes de pacientes, cada uno con números: 302A, 302B, hasta 302D. Muchos estaban muertos, otros en coma, y uno activo. 302G, actividad cognitiva plena, fuera de red. Localización: Gabriel. Soy el único que escapó. No escapaste. Gabriel giró. Detrás de él, emergiendo del núcleo, una figura idéntica a él, pero con el rostro cubierto por un respirador metálico y tubos saliendo de su columna. Tú fuiste el molde perfecto. Era el Dr. Wayne, el director original del hospital, o lo que quedaba de él. ¿Por qué yo? Porque eras voluntario. Tú diste tu consentimiento. Tú querías escapar de la muerte más que nadie. Flash. Gabriel recordó. Él estaba muriendo. Una enfermedad degenerativa. El proyecto Lazarus fue su última esperanza, pero no recordaba haber aceptado esto. El Dr. Wayne señaló la consola. Este sistema necesita tu conciencia para mantenerse estable. Si lo abandonas, todo colapsa. Gabriel temblaba. Su reflejo parpadeaba en las pantallas. No sabía ya si era humano o datos corriendo en una red. Entonces lo entendió. No podía destruir el sistema desde afuera. Tenía que entrar por completo, fundirse con él. Y desde adentro, apagarlo. Tomó una decisión. Se acercó al núcleo. El sistema lo reconoció. Las paredes vibraron. Integración completa en curso. Los monitores mostraban su rostro, pero uno por uno, los rostros se distorsionaban y se apagaban. Gabriel sintió su cuerpo disolverse, pero en el último segundo gritó: «No seré tu batería». Y con una última fuerza, introdujo un comando de sobrecarga. Todo tembló. Las luces explotaron. El núcleo se volvió rojo. El sistema gritó con voz humana: «¡No! ¡No! ¡No!». Y luego, oscuridad. Una cámara de seguridad muestra el hospital desde afuera. De pronto todas las luces internas se apagan, como si una criatura exhalara por última vez.
Días después, un periodista con linterna recorre el lugar y encuentra una nota escrita en la pared con sangre. Aún estoy en alguna parte. No soy real, pero tampoco soy máquina. La cámara cae. De fondo, un sonido de respiración artificial. Muy cerca. ¿Gabriel logró apagar el sistema o se volvió parte de él? La última escena muestra una pantalla de computador. Se abre un programa llamado 302.exe, ejecutando. Y se escucha una risa, idéntica a la de Gabriel. Si te ha gustado esta historia, pero quieres más, suscríbete y dale tu like. Deja también tu comentario de la parte que más te gustó. Déjame también tu propia historia. Uno nunca sabe, podríamos terminar escuchándola para que nos lleve a experimentar ese terror. ¿Sí serás capaz de contármela?